Vine a la casa de mi yerno para cenar. Comodidad, vino, paz después de las discusiones. Parecía que todo volvía a la normalidad, pero una llamada de Carlos, el jardinero, destrozó esta ilusión. Hay alguien caminando por su casa. Cuando me levanté para irme, mi hijo me agarró el brazo, con demasiada brusquedad, con demasiada seguridad. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu ubicación ahora. Mis manos agarraron el volante con la fuerza suficiente para dolerme. El mensaje de texto brillaba en el teléfono apoyado contra el tablero. Papá, ven a las 7 de la tarde. No antes. Habían pasado 15 minutos desde que Mateo lo había enviado. 15 minutos en los que me quedé sentado aquí a 2 cuadras de su casa, con el motor encendido, tratando de descifrar lo que esas 4 palabras realmente significaban. La última vez que había visto a mi hijo fue hace 2 semanas. Había venido a mi oficina con hojas de cálculo y proyecciones, pidiendo $150,000. No pidiendo, exigiendo. Cuando le dije que no, me llamó egoísta. Valeria estaba detrás de él en el umbral, con los brazos cruzados, asintiendo como un coro de decepción. El portazo resonó en mi memoria más fuerte de lo que lo hizo en realidad. Ahora, esto, una invitación. Una hora específica. Apagué el motor y revisé mi reloj. 6:58 de la tarde. Suficientemente cerca. Tomé la botella de vino del asiento del pasajero, un cabernet de una región reconocida que había pasado 20 minutos seleccionando en la tienda, debatiendo si la reconciliación merecía $40 o 60. Había elegido $60. Las ofrendas de paz no debían sentirse baratas. La caminata hasta la puerta principal de Mateo tomó más tiempo de lo que debería haber tomado. La zona residencial en las afueras de la gran ciudad se extendía a mi alrededor. Todos céspedes cuidados y garajes para 2 autos. Mi hijo se había esforzado, al menos en la superficie. La casa era moderna, con líneas limpias y paisajismo costoso. Yo había ayudado con el pago inicial hacía 5 años. Eso se sentía como si hubiera pasado en otra vida. Levanté la mano para tocar. La puerta se abrió antes de que mis nudillos tocaran la madera. Héctor. La sonrisa de Valeria se estiró demasiado, mostrando demasiados dientes. Me dio un abrazo que duró 3 segundos de más. Mi primera señal de alarma, tranquila pero persistente. Estamos muy felices de que pudieras venir, cariño. No me lo perdería. Le entregué el vino, estudiando su rostro. Siempre había sido difícil de leer. Pero esta noche, su calidez se sentía ensayada. Mateo apareció detrás de ella, con la mano extendida. Papá, me alegra verte. Su agarre fue lo suficientemente firme como para dejar clara su intención. Me condujo a través del vestíbulo, pasando por fotos familiares que había visto una docena de veces, hacia el comedor. Espero que tengas hambre. Valeria ha estado cocinando todo el día. El comedor me detuvo a mitad de camino. Las velas parpadeaban sobre una mesa puesta con servilletas de tela dobladas en triángulos. Mis platos favoritos asados de olla, verduras asadas, panecillos frescos cubrían cada superficie disponible. Toda la escena gritaba puesta en escena profesional, como una casa abierta diseñada para vender un estilo de vida en lugar de un hogar. Esto es todo un despliegue. Retiré una silla. La madera raspó contra el suelo de madera. ¿Alguna ocasión especial? Valeria se acercó a la botella de vino, descorchándola ya con eficiencia practicada. La familia no necesita una ocasión. Solo queríamos verte. Ha pasado demasiado tiempo. 2 semanas. Habían pasado exactamente 2 semanas, pero asentí y acepté la copa que me sirvió, observando sus manos moverse con precisión coreografiada. Mateo se sentó frente a mí, su energía demasiado brillante, demasiado entusiasta. Estaban representando algo, y yo era el único sin un guión. Y bien, papá. Mateo me pasó los panecillos. Su aparente informalidad se sentía todo menos eso. ¿Cómo te trata el mercado inmobiliario? ¿Aún conservas esa propiedad rural en las colinas? Esa propiedad rural en las colinas. Las 40 acres que había comprado hace 3 años como inversión para mi jubilación. ¿Por qué mencionaría eso específicamente? Los negocios van bien. Partí un panecillo por la mitad. El vapor subiendo del interior blando.
¿Por qué preguntas? Solo curiosidad. Conversando. La respuesta llegó demasiado rápido, como si la hubiera practicado. Miré a Valeria, que estaba ajustando una vela que no necesitaba ajuste. Me miró a los ojos y sonrió esa sonrisa forzada de nuevo. Estamos tan contentos de que vinieras esta noche. La familia no debería pelear por dinero, ¿verdad? La palabra colgó entre nosotros como humo. Dinero. La cosa que nos había roto hacía 2 semanas, ahora descartada como trivial. Dejé el tenedor, midiendo mis próximas palabras con cuidado. Siempre he creído que la familia es lo primero. Pero eso no significa abandonar los principios. La mandíbula de Mateo se tensó. Solo una fracción. Solo por un segundo. Pero yo había pasado 30 años leyendo rostros al otro lado de las mesas de negociación. Conocía la expresión de alguien que ocultaba cartas que no quería mostrar. El silencio se instaló sobre la mesa, roto solo por el roce de los cubiertos y el zumbido distante del aire acondicionado. Valeria se aclaró la garganta. ¿Más vino, Héctor? ¿Te sirvo un poco más? Ya estaba sirviendo antes de que pudiera responder. Sus manos temblaron ligeramente, enviando pequeñas ondulaciones a través del líquido oscuro. Otra nota falsa en esta sinfonía cuidadosamente compuesta. Comí porque negarme habría sido más sospechoso que seguirles el juego. El asado de olla estaba excelente. Valeria siempre había sido una cocinera hábil. Pero no probé nada. Mi mente estaba catalogando cada mirada que intercambiaban cuando creían que no los estaba mirando. Cada pregunta que se sentía como un interrogatorio disfrazado de pequeña charla. Cada segundo en el que Mateo miraba su reloj con creciente frecuencia. Algo estaba sucediendo aquí. Algo más allá de una cena de reconciliación. Quería creer en la posibilidad de un perdón genuino. Quería pensar que mi hijo me había invitado aquí para reconstruir lo que habíamos roto, pero había pasado demasiados años leyendo a la gente, entendiendo las motivaciones, reconociendo el engaño en los gestos más pequeños. Esto se sentía orquestado, montado, programado. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. La sensación fue sutil, pero los ojos de Mateo se dirigieron al movimiento como un depredador rastreando a su presa, su rostro drenado de color. La copa de vino de Valeria se congeló a mitad de camino hacia sus labios. Busqué mi teléfono, moviéndome con lentitud deliberada, y su pánico se hizo palpable. El comedor de repente se sintió más pequeño. La luz de las velas, opresiva. Mi mano se cerró alrededor del teléfono en mi bolsillo, y en ese instante, supe con absoluta certeza que lo que sea que estuviera sucediendo aquí, no se trataba de reconciliación en absoluto. Mi mano se cerró alrededor del teléfono vibratorio. Los ojos de Mateo se fijaron en ese movimiento con pánico evidente. La copa de Valeria se detuvo en el aire, suspendida como si se hubiera congelado a mitad de gesto. El comedor se contrajo a nuestro alrededor. Saqué el teléfono lentamente, manteniendo mi expresión neutra, aun cuando mi pulso se aceleró. La pantalla mostraba 2 mensajes de texto de Carlos, mi jardinero. El primero: Señor Owens, ¿está en casa? El segundo hizo que mi sangre se convirtiera en agua helada. Oigo ruidos en su casa. Veo luz en su estudio. ¿Debo llamar a la policía? Leí ambos mensajes 2 veces, luego una tercera, asegurándome absolutamente de entender lo que estaba viendo. Había alguien en mi casa, justo ahora, en mi estudio, donde guardaba documentos, registros financieros, la caja fuerte detrás de la estantería que contenía $20,000 en efectivo, y las joyas de mi madre. La silla raspó contra el suelo mientras me ponía de pie. El sonido pareció increíblemente fuerte en el silencio repentino. Necesito irme. Ahora. Mateo se abalanzó sobre la mesa antes de que yo hubiera dado 2 pasos. Su mano se cerró alrededor de mi muñeca con una fuerza impactante, los dedos clavándose en el tendón. «Detente. Papá. Espera. Solo dame 5 minutos. Por favor. Déjame explicarte». Miré su mano en mi muñeca, los puntos blancos de presión donde su agarre cortaba la circulación. A mi hijo reteniéndome físicamente mientras alguien robaba mi casa. ¿Explicar qué? Exactamente. Mi voz salió plana, sin inflexión. ¿Por qué me necesitabas aquí precisamente a las 7 en punto de la tarde? ¿Por qué Valeria sigue preguntando por mi propiedad rural en las colinas? Su rostro me dijo todo.
la confirmación que no quería, pero que ahora no podía negar. La cuidadosa máscara que había llevado toda la noche se hizo añicos por completo, reemplazada por algo desesperado y acorralado. Valeria se movió para bloquear la salida del comedor. La anfitriona amable había desaparecido por completo, dejando atrás la fría astucia. Hazlo. Si solo te sientas y escuchas, quítate de mi camino. Ahora mismo, usé la voz que reservaba para negociaciones hostiles, para tratos en los que ser educado había dejado de tener un propósito. 3 décadas de autoridad comprimidas en 2 sílabas. Los ojos de Valeria se abrieron, pero no se hizo a un lado. El agarre de Mateo se apretó en mi muñeca. No entiendes la presión bajo la que estamos. Las deudas. La oportunidad. Tú tienes tanto. Y solo necesitábamos. ¿Necesitaban robar a su propio padre? Escribí con mi mano libre, mi pulgar moviéndose a través de la pantalla. Llama a la policía ahora. Voy a casa. La respuesta de Carlos llegó de inmediato. ¿Ya está llamando? Papá, por favor. La voz de Mateo se quebró, acercándose a la súplica. Si nos hubieras dado el dinero cuando te lo pedimos, nada de esto sería necesario. Estás sentado sobre cientos de miles de dólares en propiedades e inversiones, mientras nosotros nos estamos ahogando. ¿Qué clase de padre? Arranqué mi brazo con más fuerza de la necesaria. Sus dedos dejaron marcas rojas en mi muñeca que se magullarían por la mañana. El acto físico de romper su agarre se sintió simbólico de algo más grande que se rompía entre nosotros. ¿Qué clase de hijo conspira para robar a su padre mientras finge hacer las paces? Empujé a Valeria, no bruscamente, pero con la suficiente determinación para que tuviera que elegir entre moverse o ser movida. Ella eligió hacerse a un lado. Mateo me siguió al pasillo. Todavía hablando, todavía justificándose. El contratista que contratamos es un profesional. Sabe lo que está haciendo. Nada se dañaría. Te pagaríamos con las ganancias del negocio. Nunca lo sabrías si tu jardinero no hubiera. Me detuve en la puerta principal, la mano en el pomo, y me giré por última vez. Sé exactamente lo que está sucediendo. Y sé que tú hiciste esto. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de admisión, con el peso de la traición plenamente reconocido. No hubo negaciones. Solo el rostro pálido de Mateo y la mirada calculadora de Valeria, ambos entendiendo que el plan se había derrumbado por completo. Sin formas de esto, Valeria comenzó, su voz ahora con un borde duro, todo el pretexto abandonado. Ya lo hice. Salí, dejando la puerta abierta detrás de mí. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro como una bofetada, despejando la calidez artificial de su cena montada. Mi coche esperaba en el bordillo donde lo había estacionado hacía 1 hora. Un hombre diferente había cerrado esa puerta. Un hombre diferente había caminado por esa acera, llevando vino y esperanza. 23 minutos hasta mi casa si rompía los límites de velocidad. Lo calculé automáticamente mientras encendía el motor. Memoria muscular de 30 años conduciendo estas carreteras. El teléfono se quedó en el asiento del pasajero. Los mensajes de Carlos aún brillaban en la pantalla. Me alejé del bordillo, viendo la casa de Mateo encogerse en el espejo retrovisor. La luz del porche iluminaba 2 figuras de pie en el camino. Ninguno de los dos saludó. Mis manos agarraron el volante con la fuerza suficiente para dolerme. De nuevo. Pero esta vez el dolor se sintió clarificador, en lugar de ansioso. Las piezas habían encajado con terrible precisión. La precisión del horario. Las preguntas inquisitivas. La puesta en escena de la reconciliación que ocultaba algo mucho más oscuro. Habían tomado su decisión. Orquestaron toda esta noche. Usaron a la familia como camuflaje para el robo. Creyeron que yo sería lo suficientemente estúpido, o lo suficientemente confiado, o lo suficientemente desesperado por la reconciliación como para no ver a través de su teatro. Se habían equivocado. El viaje se extendió ante mí. 23 minutos de carretera oscura y expansión suburbana. Pero mi mente ya estaba en la casa, ya catalogando lo que necesitaría suceder después. Informes policiales, reclamaciones de seguros, documentación de pruebas, procedimientos legales. Esto ya no se trataba de ira. La ira era caliente, inmediata y temporal.
Lo que se cristalizó en mí durante ese viaje fue más frío y más permanente. Habían cruzado una línea que no se podía volver a cruzar. Hicieron un cálculo de que yo sería demasiado blando para responder con la fuerza apropiada. No me conocían tan bien como pensaban. El teléfono vibró de nuevo. Carlos. La policía está aquí. Atraparon a alguien dentro. Esperándolo. Leí el mensaje 2 veces. Luego volví a dejar el teléfono en el asiento del pasajero. Las luces traseras de otros coches se desdibujaron. El velocímetro se arrastró hacia arriba. Mi muñeca palpitaba donde Mateo la había agarrado. 20 minutos para llegar. 19. 18. Habían tomado su decisión. Ahora yo tomaría la mía. Luces rojas y azules pintaron mi casa con colores acusatorios. 2 patrullas policiales se sentaron en el camino de entrada, sus luces estroboscópicas haciendo que todo fuera rígido y surrealista. Estacioné detrás de ellos, apagando el motor pero permaneciendo sentado por un momento, las manos aún agarradas al volante. Carlos estaba parado en el césped delantero, el teléfono agarrado con ambas manos como un talismán. Su rostro se inundó de alivio cuando me vio. La puerta principal estaba abierta, no forzada, no pateada, simplemente abierta como si alguien hubiera salido casualmente después de terminar una tarea. Esa violación casual me hirió más profundamente que cualquier entrada forzada. Señor Owens. Carlos me encontró a mitad del césped. Siento mucho no haber llamado antes. Pensé que tal vez había llegado a casa temprano. Que las luces eran usted. Hiciste exactamente lo correcto. Le agarré el hombro brevemente. Gracias por llamar cuando lo hiciste. Lo que no dije fue, si hubieras llamado 30 minutos antes, todavía tendría ilusiones sobre mi hijo. Una oficial salió de la casa, con un bloc de notas en la mano. Una mujer de unos 40 y tantos años, de aspecto hispano, con ojos perspicaces y un aire de autoridad competente. Señor Owens, soy la oficial Linda Martínez. Hemos asegurado las instalaciones y comenzado a documentar la escena. Necesitaré que camine conmigo. Identifique lo que falta. La seguí adentro. Cada habitación se sentía como visitar un lugar familiar, vuelto extraño por la violación. La sala de estar parecía intacta, la cocina sin tocar, pero en el dormitorio, los cajones de mi cómoda colgaban en ángulos extraños. El joyero que mi madre me había regalado estaba vacío sobre la mesita de noche, su interior de terciopelo expuesto como una herida abierta. El juego de cubiertos de plata del gabinete del comedor. Mantuve mi voz firme, profesional. Valor de $8,500. 3 relojes de la caja fuerte del dormitorio, un Rolex Submariner, un Omega Seamaster, un Patek Philippe antiguo. $23,000 combinados. La oficial Martínez escribió sin levantar la vista. La caja fuerte del dormitorio. ¿Fue forzada? No. Cerradura de combinación. Intacta. Me moví hacia el estudio donde Carlos había visto la luz. Mi escritorio había sido registrado con una eficiencia sistemática. Joyas, aproximadamente $15,000. Varios documentos. ¿Qué tipo de documentos? Abrí la caja fuerte de pared detrás de la estantería. La puerta se abrió libremente. Yo nunca había cambiado la combinación en 12 años. Dentro, las brechas marcaban donde deberían haber estado los artículos. Escritura de propiedad de mi terreno rural en las colinas, 40 acres, comprados en el año 2022, valor actual, aproximadamente $890,000. Llaves de respaldo de mi caja de seguridad. Varios documentos legales. Su bolígrafo dejó de moverse. ¿Alguien robó documentos de propiedad? Lo hicieron. Señor Owens, la puerta trasera muestra un trabajo de entrada profesional. Cerradura forzada, no a la fuerza. ¿Tiene enemigos? ¿Competidores de negocios con rencores? Soy agente inmobiliario. Cierro la puerta de la caja fuerte con cuidado. Todos tienen competidores. Pero no tenía enemigos. Al menos hasta esta noche. Ella me mostró la puerta trasera. El cilindro de la cerradura tenía finos arañazos alrededor del ojo de la cerradura. Trabajo preciso, no el burdo intento de aficionados. Alguien que sabía lo que estaba haciendo. Alguien que había contratado a alguien que sabía lo que estaba haciendo.
¿Alguna idea de quién podría tener acceso a su sistema de seguridad? La oficial Martínez golpeó su bolígrafo contra su bloc de notas. Fue deshabilitado, no cortado, no evadido, apagado correctamente desde adentro. Hice una pausa, consideré. Necesitaré revisar mis registros de visitantes. Le enviaré una lista mañana. Ya lo sabía. No lo compartiría. Todavía no. La policía se quedó hasta casi las 2 de la mañana. Fotografías, polvo para huellas dactilares, formularios para firmar. Carlos dio su declaración y se fue alrededor de la medianoche, disculpándose de nuevo, lo cual rechacé. Para cuando las patrullas se alejaron, el vecindario estaba oscuro y silencioso. Me senté solo en mi estudio, el portátil brillando en la oscuridad. El sistema de seguridad mantenía registros detallados. Cada armado, cada desarme, cada entrada y salida. Abrí el 20 de febrero, hacía 5 días. La visita casual de Mateo que apenas había recordado. 2:47 de la tarde. Sistema deshabilitado. Usuario, Mateo Owens. Había venido a tomar un café. Habíamos hablado de cosas sin importancia. El clima, el baloncesto. Si había probado ese nuevo lugar de barbacoa en una avenida importante en el sur. 45 minutos de conversación agradable. Me había abrazado cuando se fue. Me había sonreído. Me había abrazado y había deshabilitado mi sistema de seguridad. Observé esa marca de tiempo durante mucho tiempo. La observé borrarse ligeramente a medida que mi agotamiento se ponía al día con las reacciones involuntarias. Mi mano tembló cuando busqué el café frío al lado del teclado. Mi teléfono vibró. De nuevo. Lo había estado ignorando durante horas. 17 llamadas perdidas de Mateo. 12 mensajes de texto de Valeria. Cada uno más desesperado que el anterior. Papá, por favor llámame. Necesitamos hablar. Todo esto es un malentendido. No contestas, y estoy preocupada. Papá, por favor. Desplacé a través de ellos con desapego clínico. Luego abrí la información de contacto de Mateo. Mantuve mi pulgar sobre su nombre durante 3 largos segundos. 17 llamadas perdidas. 12 mensajes de texto. Presioné bloquear contacto. La pantalla me pidió que confirmara. Mi pulgar se cernió sobre bloquear, quizás por un latido. Lo presioné. Luego encontré la tarjeta de presentación de Renata Torres en el cajón de mi escritorio. Habíamos trabajado juntas en un complejo cierre comercial hace 5 años. Un trato contencioso en el que tener una abogada astuta había marcado la diferencia entre las ganancias y el desastre. Su tarjeta decía: Renata Torres, planificación patrimonial y protección de activos. Marqué su número. Fue al buzón de voz. Grabación profesional. Eficiente y concisa. Renata, soy Héctor Owens. Trabajamos el trato de Riverside Plaza en el año 2020. Necesito discutir la protección patrimonial urgentemente. No la planificación, la protección. Llámame cuando puedas. Mi voz no transmitía emoción, solo necesidad de negocio. Dejé el teléfono sobre la impresión del registro de seguridad. El amanecer todavía estaba a horas de distancia. La casa se sentía demasiado grande a mi alrededor, demasiado vacía. Cada espacio me recordaba lo que se había tomado. Y más dolorosamente, quién lo había tomado. Pero no lloré, no me enfurecí, no me rompí. Simplemente me senté en la oscuridad, haciendo listas. Lo que se había ido, lo que era vulnerable, lo que necesitaba protección. La transformación no estaba completa, pero había comenzado. El teléfono sonó a las 11:30 de la mañana. Yo seguía en mi estudio. Todavía llevaba la ropa de ayer. El café a mi lado se había enfriado horas antes. Documentos financieros cubrían cada centímetro del espacio del escritorio. Resúmenes de activos, extractos de cuentas, pólizas de seguro. Había estado trabajando desde el amanecer, catalogando todo lo que podía tocarse, tomarse o comprometerse. El nombre de Renata Torres se iluminó en la pantalla. Respondí al primer timbrazo. Renata, Héctor. Su voz transmitía la calidez enérgica de una profesional que reconocía la urgencia genuina. Recibí tu mensaje. Dijiste protección, no planificación. ¿Qué pasó? ¿Puedes reunirte esta tarde? 2 de la tarde. Mi oficina en el centro. Estaré allí.
No hubo cumplidos, ni pequeña charla, solo la eficiencia de dos personas que entendían que el tiempo era importante. El viaje al centro de la capital del estado tomó 20 minutos. Los usé para ensayar cómo presentar los hechos sin emoción. Detalle sin drama. La firma de Renata ocupaba el piso 14 de una torre de cristal, cerca del Capitolio. Espacio de oficina de primera calidad. Trabajo legal de primera calidad. Su oficina era exactamente como la recordaba. Líneas limpias. Neutralidad profesional. Una pared de volúmenes legales detrás de su escritorio que probablemente no se habían abierto en años, pero que transmitían el mensaje correcto. Se puso de pie cuando entré. El apretón de manos firme. Los ojos ya evaluando. Cuéntame qué pasó. Extendí documentos sobre su mesa de conferencias. Registros de seguridad. Copia del informe policial. Lista de artículos robados. Resumen de activos que había preparado durante la noche sin dormir. Todo organizado, etiquetado, con referencias cruzadas. Hace 2 semanas, mi hijo me pidió $150,000. Me negué. Anoche, me invitó a cenar con instrucciones de horario específicas. Mientras yo estaba allí, alguien entró en mi casa y robó aproximadamente $940,000 en propiedad y activos, incluida la escritura de mi terreno rural en las colinas. Renata estudió el registro de seguridad. Tu hijo deshabilitó tu sistema de alarma 5 días antes del robo, durante una visita casual, café y conversación. Y la cena fue una sincronización deliberada para mantenerte lejos de la casa. No es una pregunta. Sí. Ella se recostó, con los dedos entrelazados. No has presentado cargos contra él. Todavía no. ¿Por qué no? La miré a los ojos. Porque quiero entender el alcance completo primero. Proteger lo que queda. Luego decidir cómo proceder. Renata asintió lentamente. Inteligente. La gente enojada comete errores. No estás enojado, ¿verdad? Ya pasé por eso. Ella acercó un bloc legal. Comenzó a escribir. 3 preocupaciones inmediatas. Primero, tu testamento actual. ¿Quién es tu beneficiario principal? Mateo. Eso cambia hoy. Segundo, tus activos están expuestos. Tercero, esos documentos de propiedad no fueron robados como recuerdos. Con tu escritura y acceso a tu información personal, muestras de firmas, números de identificación, podría falsificar una transferencia de propiedad o sacar préstamos contra ese terreno antes de que te des cuenta de lo que está sucediendo. Mi estómago se tensó. ¿Cómo sabría si ya lo intentó? Los registros del secretario del condado mostrarían cualquier documento presentado. Ella ya estaba escribiendo en su portátil. ¿En qué condado está la propiedad? Blanco. Sus dedos volaron sobre las teclas. El silencio se extendió por 30 segundos. Luego su expresión se endureció. Alguien intentó acceder a tus registros de propiedad en línea ayer. Falló la autenticación, pero lo intentaron. El frío en mi pecho se cristalizó en algo más agudo. ¿Pudiste saber quién? No, solo que alguien usó tu nombre e intentó 3 variaciones de firma diferentes para acceder a la cuenta. Cerró el portátil. Necesitamos movernos rápido. Recomiendo una estrategia de 3 partes. 1. Presenta un nuevo testamento de inmediato, eliminando a Mateo por completo. Nombra un albacea profesional. Mi firma puede encargarse de eso si quieres partes neutrales. 2. Crea un fideicomiso revocable en vida para proteger tus activos de posibles reclamos legales. 3. Documenta todo para una posible acción penal. ¿Cuánto tiempo? Nuevo testamento. Podemos redactarlo hoy y ejecutarlo mañana con testigos. Los documentos del fideicomiso toman más tiempo. 48 horas como mínimo. Procesamiento prioritario. Necesitaré valoraciones completas de activos. Tengo números preliminares. Preliminar no es suficiente para esto. Necesitas tasaciones profesionales que establezcan el valor legal de todo. Bienes raíces, vehículos, inversiones, propiedad personal. Ella revisó su calendario. Puedo tener un tasador en tu casa mañana por la tarde. Esto tomará la mayor parte de un día. Lo que sea necesario. Renata me miró con algo parecido a la aprobación. La mayoría de las personas en tu posición quieren venganza. Tú quieres protección primero. La venganza es una emoción.
Necesito justicia. Eso requiere planificación. Entonces construyamos tu fortaleza. Los siguientes 5 días se convirtieron en un borrón de acción sistemática. Reuniones con tasadores que fotografiaron y catalogaron cada activo. Sesiones con Renata revisando estructuras de fideicomiso e implicaciones fiscales. Visitas a la oficina del notario para firmas presenciadas. Formularios presentados ante el secretario del condado. El registro estatal. La oficina de impuestos. Cambié cada contraseña, cada código de seguridad, cada método de acceso a la cuenta. Mi banco emitió nuevas tarjetas. Mi firma de inversión configuró la autenticación de 2 factores. La compañía de alarmas instaló un sistema completamente nuevo con códigos que solo yo conocía. Durante todo eso, mi teléfono vibró constantemente con llamadas ignoradas. El número de Mateo, bloqueado. Intentó llamar desde otros números. El celular de Valeria, su teléfono fijo, números desconocidos que debían ser teléfonos de amigos. Los mensajes de texto se acumularon en el hilo de Valeria. Esto es ridículo. Necesitamos hablar como adultos. Estás siendo dramático. Piensa en lo que estás haciendo. Te vas a arrepentir. Los leí con desapego. Los documenté. Guardé capturas de pantalla. Non respondí. El 26 de febrero. Renata llamó para confirmar que los documentos finales habían sido presentados. Tus activos están dentro de un fideicomiso al que Mateo no puede acceder. Tu testamento nombra a mi firma como albacea. Todo está asegurado. ¿Cómo te sientes? Defendido. Me senté en mi estudio, documentos recién firmados en una carpeta ante mí. Pero eso no es suficiente. ¿Qué quieres decir? Construí los muros. Ahora necesito entender contra qué me estoy defendiendo. Necesito saber el alcance completo de lo que Mateo planeó. Eso suena a que quieres una investigación. ¿Conoces a alguien que haga análisis forense financiero? Sí. Me dio un nombre, un número. Pero Héctor, ten cuidado. Una vez que empiezas a tirar de los hilos, puede que no te guste lo que se desenreda. No me gusta nada de esto. Pero necesito la verdad. Después de colgar, miré la tarjeta de presentación que Renata me había dado para la analista forense. Luego mi teléfono, donde el último mensaje de texto de Valeria brillaba en la pantalla. Te vas a arrepentir. Tomé un bolígrafo. Acerqué un bloc legal hacia mí. Escribí en letras mayúsculas cuidadosas. ¿Qué más planearon? La pregunta se quedó en la página como un desafío. Había construido mis defensas, protegido lo que quedaba. Ahora era el momento de entender exactamente contra qué estaba en guerra. La cafetería era un territorio deliberadamente neutral. Ni mi casa, ni mi oficina. El escondite. Escondido en el centro cerca del distrito financiero, donde nadie me reconocería ni se preocuparía por la conversación en la mesa de la esquina. Jennifer Juan llegó exactamente a tiempo. Bolsa de portátil sobre el hombro. Atuendo de negocios que decía antigua investigadora federal más claramente que cualquier presentación. Renata había respondido por ella. Antigua empleada de la oficina de impuestos, ahora en el sector privado, con reputación de desentrañar complejos esquemas financieros con la misma precisión que otros podrían usar para resolver crucigramas. ¿Señor Owens? Su apretón de manos fue firme, profesional. No había simpatía en sus ojos, lo cual aprecié. Solo evaluación. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Todo lo que sé sobre los planes de negocios de mi hijo. Información bancaria de cuando estaba catalogado como contacto de emergencia. El acceso caducó hace meses, pero tendrás puntos de partida. Historial de empleo. Las solicitudes de préstamo que quería que confirmara. Ella hojeó sin hablar, absorbiendo información de la forma en que un escáner lee documentos. ¿Tu hijo te pidió que confirmaras un préstamo comercial? Hace 4 meses. Me negué. Inteligente. Ella levantó la vista. Tu hijo tiene serios problemas financieros. Esta estructura de préstamo grita desesperación. ¿Qué tan profundos? $250,000 en deuda total, contando las tarjetas de crédito y el préstamo comercial. Eso es presión. Mantuve mi voz firme. ¿Suficiente presión para robar a tu padre? La gente hace cosas peores por menos. Ella cerró la carpeta. ¿Qué quieres exactamente que encuentre? Todo.
el alcance completo de lo que planeó. Si ya se ha comprometido con gastos, ¿quién más sabía? ¿Qué pretendía hacer con mi propiedad? Eso tomará tiempo. Tengo tiempo. Lo que necesito es certeza. Ella asintió una vez. Enviaré informes de progreso por correo electrónico cifrado. Dame 2 semanas. El primer informe llegó 3 días después. Documentación financiera densa. Extractos bancarios obtenidos a través de canales legales sobre los que no pregunté. Documentos de préstamo con la firma de Mateo. La cantidad del préstamo. $180,000 a un 18% de interés. Tasas predatorias que los prestamistas legítimos no tocarían. El segundo informe llegó una semana después. Este incluía contratos de arrendamiento. Espacio de oficina de primera calidad en el distrito tecnológico de la capital del estado. $8,500 de alquiler mensual por 3 años. Firmado el 10 de febrero. 10 días antes del robo. Primer mes. Último mes. Depósito de seguridad. $25,500. ¿Puedes rastrear si se había comprometido con gastos antes del robo? Le pregunté durante nuestra segunda reunión en la misma cafetería. Ya está hecho. Jennifer giró su portátil hacia mí. Contrato de arrendamiento de oficina firmado el 10 de febrero. Alquiler del primer mes más depósito. $25,000. Estaba jugándose todo antes de robarte. Las palabras quedaron ahí. Jugándose todo. Apostando todo a un plan que requería mi dinero para funcionar. El tercer informe fue el más condenatorio. Jennifer había rastreado las actividades de Valeria a través de bases de datos de casas de subastas. Tu nuera se contactó con 3 marchantes de antigüedades de alta gama durante el último mes. Solicitó tasaciones para artículos recientemente heredados. Me mostró la lista. Juego de cubiertos de plata, estilo georgiano, 12 servicios, 3 relojes de colección, marcas y modelos específicos, joyas descritas hasta los estilos de engaste. Mis artículos robados, hasta el más mínimo detalle. Todas las consultas realizadas antes del robo. Un marchante estuvo dispuesto a hablar. Jennifer deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa. Mauricio Chen, 30 años en el negocio. Sintió que algo andaba mal cuando Valeria preguntó acerca de minimizar la documentación. Lo llamé esa tarde desde mi estudio. Teléfono configurado para grabar. El estado es de consentimiento de una sola parte. ¿Podría usar esto? Señor Chen, Héctor Owens, entiendo que mi nuera lo contactó acerca de algo de plata. Su voz era cuidadosa, cautelosa. No estoy seguro de que deba discutir consultas de clientes. Ella estaba preguntando sobre artículos robados de mi casa. Tengo el informe policial si desea el número de caso. Silencio. Luego, robados, hace 3 semanas. La joven fue muy específica sobre el patrón de la plata. Su tono cambió. Servicial ahora. Cooperativo. Estilo georgiano. 1820. 12 servicios. Preguntó si podíamos liquidar rápidamente sin publicidad de subasta. Mencionó de dónde lo sacó. Dijo que era de la herencia de un pariente fallecido. Le pedí documentación de procedencia. Ella nunca le dio seguimiento. Le di las gracias. Finalicé la llamada. Guardé la grabación, otra pieza de evidencia documentada. Para el 10 de marzo, tenía el informe final de Jennifer. Completo. Devastador. Ella había esbozado el plan completo. Mateo saca un préstamo de alto riesgo. Firma el contrato de arrendamiento de la oficina que requiere capital inmediato. Se da cuenta de que su padre no proporcionará la financiación. Coordina el plan con la cena de distracción. Roba documentos de propiedad con la intención de falsificar la firma en los formularios de transferencia. Vende el terreno a un comprador predeterminado, probablemente alguien que lo voltearía de inmediato. Hace desaparecer $890,000 en la cuenta comercial. Paga el préstamo. Financia la operación. El padre descubre el robo demasiado tarde para evitar la venta de la propiedad. Tu hijo planeó falsificar tu firma en los documentos de transferencia de propiedad, vender a un comprador predeterminado y hacer desaparecer el dinero en su cuenta comercial. Conversión de activos clásica. La expresión de Jennifer se mantuvo neutral, profesional. Puedes probar esto. Puedo mostrar el motivo, la oportunidad y la preparación. Eso es evidencia a nivel de fiscal.
Extendí todo sobre mi escritorio esa noche. Carpetas de evidencia organizadas por categoría. Desesperación financiera. Premeditación. Conspiración. Intención de defraudar. Cada carpeta gruesa con documentación. Extractos bancarios. Contratos de arrendamiento. Conversaciones grabadas. Correspondencia de la casa de subastas. No solo robó, calculó, planeó, preparó contingencias. Envía todo a Renata Torres. Le dije a Jennifer durante nuestra llamada final. Mantén tus archivos originales seguros. Vamos a necesitar esto. Cerré la última carpeta. Las apilé cuidadosamente en mi escritorio. El teléfono vibró. Mateo llamando desde otro número. Lo observé sonar. El nombre, llamante desconocido. Brillando en la pantalla. Sabiendo que era él. Sabiendo que estaba lo suficientemente desesperado como para seguir intentándolo. No respondí. Pero esta vez, tampoco lo bloqueé. En cambio, dejé el teléfono sobre las carpetas de evidencia, dejándolo vibrar contra la prueba documentada de su traición. La carpeta debajo de él decía, Conversión de activos y fraude. M. Owens. Llama todo lo que quieras. Dije a la habitación vacía. Cuando hablemos, será bajo mis términos. El teléfono se quedó en silencio. Afuera, el anochecer se instaló sobre la gran ciudad. Las luces de la ciudad se encendieron una por una, metódicas e inevitables. Yo había construido mis defensas, reunido mis pruebas. Ahora, solo necesitaba esperar el próximo movimiento de Mateo. No tardaría mucho. 5 días de silencio. Ninguna devolución de llamada. Ningún mensaje de texto reconocido. Ninguna respuesta a correos electrónicos. La desesperación de Mateo debió haber alcanzado una masa crítica, porque el sábado por la tarde, escuché su coche entrar en mi camino de entrada. Lo había estado esperando. Lo encontré en la puerta antes de que pudiera llamar. Estaba parado en el porche, Valeria detrás de él. Ambos con aspecto de haber ensayado su acercamiento. Valeria llevaba una expresión de preocupación que habría sido convincente si no hubiera escuchado su voz grabada preguntando a los marchantes de antigüedades sobre ventas discretas. Papá. La voz de Mateo sonaba con una falsa paciencia, como si estuviera tratando con un niño difícil. Necesitamos hablar. No puedes simplemente ignorarnos para siempre. No te estoy ignorando. Estoy eligiendo no participar. Eso es lo mismo. No. Mantuve mi mano en el marco de la puerta, mi cuerpo bloqueando la entrada. Ignorar implica evitación inconsciente. Esto es una elección deliberada. Valeria dio un paso adelante, tocando el brazo de Mateo en lo que probablemente pensó que era un gesto tranquilizador. Héctor, por favor. Somos familia. Lo que sea que creas que pasó, no creo nada. Sé. La miré directamente. Cuéntame sobre Mauricio Chen. Su rostro se quedó cuidadosamente en blanco. ¿Quién? Marchante de antigüedades. Lo contactaste hace 4 semanas sobre un juego de plata georgiano. Preguntaste sobre minimizar la documentación para ventas de herencia. ¿Te suena? La cuidadosa expresión en blanco se resquebrajó ligeramente. Los ojos de Mateo se dirigieron hacia ella, afilados e inquisitivos. No sé de qué estás hablando, pero su voz se había tensado. Tengo la grabación. Fue muy útil una vez que le expliqué que los artículos que describiste habían sido robados de mi casa. La mandíbula de Mateo se tensó. ¿Estás grabando conversaciones sin que la gente lo sepa? El estado es de consentimiento de una sola parte. Completamente legal. Lo sé porque Renata Torres me lo explicó antes de que llamara al señor Chen. ¿Renata Torres? El tono de Mateo se agudizó. ¿Contrataste a una abogada? Hace semanas. Y a una analista financiera. Y cambié mi testamento. Y creé un fideicomiso que ninguno de ustedes puede tocar. Lo observé procesar cada revelación. Observé su rostro, pálido. ¿Tu contrato de arrendamiento de oficina en el distrito tecnológico? $8,500 al mes. Lo firmaste el 10 de febrero. 10 días antes de que me robaras. Eso no es. No lo hicimos. Se detuvo recalibrando. Pedimos prestado. Íbamos a pagar. ¿Falsificando mi firma en los documentos de transferencia de propiedad? Su silencio fue suficiente confirmación. Valeria cambió de táctica. Dando un paso adelante con las manos levantadas en súplica,
Somos tu familia, nuestra única familia. ¿Sabes lo que es verte sentado sobre toda esta riqueza mientras nosotros nos ahogamos? Tú lo tienes todo y nosotros no tenemos nada. Ustedes tienen trabajos, tienen esta casa. Gesticulé hacia el coche de Mateo en el camino de entrada. Tienen opciones. Lo que no tienen es derecho a mis activos. Somos tu hijo. La voz de Mateo se quebró. Tu único hijo. ¿Qué clase de padre corta a su propio? El tipo cuyo hijo deshabilitó su sistema de seguridad mientras compartían café y pequeña charla. El tipo cuyo hijo planeó robar casi $1 millón en propiedad. El tipo que reconoce la traición cuando está documentada en detalle. La expresión de preocupación de Valeria se evaporó por completo, reemplazada por algo más frío. Si persigues esto legalmente, te arrepentirás. Lucharemos. Presentaremos una demanda por abuso de ancianos, coerción indebida con respecto a tu testamento. Por favor, hazlo. Mantuve mi voz conversacional. A Renata le encantaría presentar el informe de mi analista financiera como prueba. Documentación completa de su conspiración. Los contactos de Valeria con la casa de subastas. El testimonio de Mauricio Chen. La cronología que muestra la premeditación. Mateo dio un paso más cerca, la ira reemplazando la desesperación. Estás destruyendo a tu familia por dinero. No. La destruiste cuando elegiste el robo en lugar de la honestidad. Cuando me abrazaste para despedirte después de deshabilitar mi alarma. Cuando Valeria me sonrió al otro lado de la mesa mientras alguien estaba en mi casa robando las joyas de mi madre. Necesitábamos. No me importa lo que necesitaban. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no las suavicé. Tomaron decisiones. Decisiones calculadas. Ahora vivan con las consecuencias. Bien. La voz de Valeria se había vuelto plana. De negocios. Veremos qué piensa un juez sobre un anciano que cambia su testamento bajo circunstancias sospechosas. Las evaluaciones de competencia mental pueden revelar mucho. Sí, pueden. Revelarán que soy un agente inmobiliario comercial exitoso sin deterioro cognitivo. Memoria perfecta y documentación que explica exactamente por qué desheredé a mi hijo ladrón. Las manos de Mateo se apretaron en puños a sus lados, no amenazantes. Solo rabia impotente buscando expresión. Vas a morir solo, ¿sabes eso? Amargado y solo. Y espero que recuerdes este momento. Espero que recuerdes haber elegido tu propiedad por encima de tu familia. Recordaré el momento en que elegiste robarme en lugar de aceptar mi decisión. Di un paso atrás. Mi mano en la puerta. Hemos terminado aquí. Papá, por favor. La voz de Mateo se quebró de nuevo, volviendo a la súplica. No lo hagas. Levanté una mano. No intentes eso ahora. Me mostraste quién eres. Te creo. Cerré la puerta. La cerré con llave. Me quedé allí escuchando voces amortiguadas en el porche. Mateo y Valeria discutiendo en agudos susurros. Luego pasos, puertas de coche, motores que arrancaban, el coche alejándose. Caminé hasta la ventana de la sala de estar. Los observé desaparecer por la esquina. Un vecino paseando a su perro saludó tímidamente. Probablemente habían escuchado los gritos. Yo les devolví el saludo. Mi teléfono ya estaba en mi mano. Renata respondió al segundo timbrazo. Héctor, ¿cómo te fue? Exactamente como se predijo. Está amenazando con una demanda de competencia. Predecible. Ella no sonaba preocupada. Déjalo que lo intente. Será un tiro por la culata espectacular. Con eso estoy contando. Me alejé de la ventana, de vuelta a mi estudio donde la carpeta de pruebas todavía estaba en mi escritorio. Necesitamos discutir los próximos pasos. Mateo acaba de hacer esto mucho más fácil. ¿Cómo así? Levanté la carpeta etiquetada Desesperación Financiera, hojeando la documentación de Jennifer. Vino aquí enojado, desesperado, amenazante. Mostró exactamente quién es cuando está acorralado. Si realmente presenta la demanda, tendremos sus reclamos legales sin fundamento registrados junto con nuestra evidencia documentada de sus crímenes, construyendo un patrón de comportamiento. Exactamente. Redactaré nuestra estrategia de respuesta. Y Héctor, lo hiciste bien. Mantener los límites mientras intentan manipular requiere disciplina. Dejaron de ser familia cuando comenzaron a planear el robo. Aún así, no todos podrían mantener ese nivel de control.
Después de colgar, me senté en mi escritorio en la casa tranquila. Afuera, la tarde se acercaba a la noche. Las carpetas de evidencia estaban ante mí, organizadas y listas. Mateo había hecho su movimiento, mostró sus cartas, escaló en lugar de retroceder, lo cual era exactamente lo que yo necesitaba que hiciera. La citación llegó un lunes por la mañana. Me senté en la mesa de mi cocina, leyéndola 2 veces para asegurarme de que entendía lo que Mateo realmente había hecho. Petición de determinación de competencia mental. Una designación de curador. La había presentado. En realidad había presentado una demanda alegando que yo era mentalmente incompetente para administrar mis propios asuntos. Las acusaciones eran predecibles. Decisiones financieras irracionales, deterioro cognitivo relacionado con la edad, vulnerabilidad a la explotación. Dejé el documento con cuidado y llamé a Renata. Ella respondió de inmediato. ¿Recibiste la citación? Hace 1 hora. ¿Cómo te sientes? Divertido. Levanté la petición de nuevo, escaneando el lenguaje legal. Está alegando que soy incompetente porque cambié mi testamento y creé un fideicomiso. Eso no es irracional. Eso es planificación patrimonial estándar. La petición es frívola. Los papeles se movieron en su extremo, pero debemos tomarlo en serio. Comenzaré a preparar nuestra defensa. ¿Puedes venir hoy? Estaré allí en 1 hora. Bien. Héctor, esto será un tiro por la culata espectacular para él. Conduje a su oficina con una carpeta que había preparado semanas atrás. Transacciones inmobiliarias recientes, testimonios de clientes, estados financieros. Había anticipado este movimiento. Mateo era predecible cuando estaba acorralado. Renata extendió mis documentos sobre su mesa de conferencias junto con la petición. Aquí está nuestra estrategia. Primero, haremos arreglos para que te sometas a una evaluación psiquiátrica independiente. La doctora Patricia Westmore, psiquiatra forense, experta respetada, credenciales irreprochables. Segundo, compilaremos documentación de tu carrera activa y acuerdos exitosos recientes. Tercero, nos prepararemos para la audiencia. Y cuarto, ella levantó la vista. Su expresión perspicaz. Usaremos la audiencia para presentar formalmente las acusaciones de robo contra Mateo, convirtiendo su ataque en nuestra plataforma. Exactamente. ¿Podemos usarlo en su contra? Yo había hecho esa pregunta días atrás. Ahora tenía la respuesta. La evaluación psiquiátrica se llevó a cabo en 2 sesiones a principios de abril. El consultorio de la doctora Westmore era clínico y neutral. Sillas de cuero, certificados en la pared, materiales de evaluación organizados en su escritorio. Fue profesional, metódica, tratando la evaluación como un procedimiento científico en lugar de un juicio personal. Señor Owens, ¿por qué cree que su hijo presentó esta petición? Mantuve mi voz mesurada. Porque lo eliminé de mi testamento después de que coordinó el robo de mi propiedad. Está tratando de recuperar el control a través de los tribunales. Ella tomó notas sin levantar la vista. Esa es una evaluación coherente y lógica. Las pruebas cubrieron la memoria, el razonamiento, el juicio, la comprensión financiera. Respondí a cada pregunta con el mismo enfoque profesional que usaría para una compleja negociación inmobiliaria. Esto no era personal, era documentación. Su informe llegó 1 semana después. Renata leyó la sección relevante por teléfono. El señor Owens no demuestra deterioro cognitivo. Puntúa por encima del promedio para su grupo de edad en todas las evaluaciones. Exhibe un excelente juicio y capacidad de razonamiento. El desafío de competencia no tiene base médica. Eso debería ser suficiente. Más que suficiente. La audiencia está programada para el 18 de abril. Esté allí a las 9 de la mañana. El juzgado ese martes por la mañana era exactamente como lo recordaba de décadas de cierres inmobiliarios. Beige institucional, iluminación fluorescente, la tranquila eficiencia de la maquinaria legal. Llegué 30 minutos antes con mi atuendo profesional. Traje, corbata, zapatos pulidos, la misma ropa que usaría para cerrar un trato de $1 millón. Mateo estaba sentado al otro lado del pasillo con su abogado. Un hombre más joven que no reconocí, probablemente cobrando honorarios significativos por un caso débil. Valeria no estaba allí, inteligente,
Su presencia habría sido un pasivo. Mateo no me miraba a los ojos. La jueza Margarita Herrera llamó a la audiencia a la orden. Una mujer de unos 50 y tantos años, con un comportamiento eficiente, la apariencia de alguien que había visto todas las variaciones de drama familiar. El abogado de Mateo presentó primero, argumentando que mis drásticos cambios patrimoniales indicaban un juicio deteriorado. Renata respondió con nitidez. O sugiere una respuesta apropiada a un comportamiento criminal. Señor Owens, por favor, informe al tribunal sobre el 15 de febrero. Me puse de pie, tomé el estrado de testigos y hablé claramente. De hecho, sin emoción, solo cronología. Mi hijo deshabilitó el sistema de seguridad de mi casa durante una visita. Luego me mantuvo en la cena mientras alguien robaba documentos de propiedad, reliquias familiares y registros financieros. La sincronización fue coordinada. La policía tiene evidencia. La jueza Herrera miró a Mateo. ¿Hay una investigación criminal activa? Sí, su señoría. El abogado de Mateo intentó redirigir. Estas son acusaciones no probadas, documentadas con grabaciones de seguridad, análisis financiero y declaraciones de testigos. Renata colocó el informe de la doctora Westmore ante la jueza. El señor Owens ha sido evaluado independientemente, sin deterioro cognitivo, sin déficits de juicio. Esta petición carece de fundamento. La jueza revisó el informe psiquiátrico en silencio. Cuando levantó la vista, su expresión se había endurecido. Petición desestimada. El señor Owens demuestra clara competencia. Esta audiencia ha concluido. 15 minutos. Todo el procedimiento tomó 15 minutos. Me puse de pie. Me enderecé la chaqueta y seguí a Renata al pasillo. Mateo y su abogado permanecieron sentados. El hombre más joven probablemente calculando cómo explicar este fracaso. Eso fue bien. Renata mantuvo su voz neutral. Como se esperaba. Revisé mi reloj. Tengo otra reunión. El detective. ¿Sí? El detective Carlos Rodríguez esperaba en el estacionamiento del juzgado, apoyado contra un sedán sin distintivos. Un hombre de unos 40 y tantos años. Ojos perspicaces. El porte de alguien que había trabajado suficientes casos para reconocer cuando algo era más de lo que parecía. Señor Owens. Dijo que tenía información adicional. Le entregué 3 carpetas. Investigación financiera. Grabaciones de seguridad que muestran el acceso de mi hijo. Declaración de un testigo de un marchante de antigüedades que mi nuera contactó sobre la venta de artículos robados antes de que ocurriera el robo. Abrió la primera carpeta. Escaneando el informe de Jennifer Huang. ¿Contrató a un investigador privado? Analista financiera. Todo se obtuvo legalmente. Rodríguez hojeó páginas. Su expresión cambió de interesado a concentrado. ¿Está diciendo que su hijo orquestó esto? Estoy diciendo que la evidencia muestra coordinación, premeditación e intención de defraudar. La documentación es completa. Esto lo cambia todo. Cerró la carpeta. Vamos a abrir un caso de delito grave. Robo por más de $30,000. Eso es de segundo grado en el estado. Necesitaremos que venga para una declaración formal. Estoy disponible cuando me necesite. Me miró con algo parecido al respeto. La mayoría de las víctimas no están tan preparadas. La mayoría de las víctimas no tienen tiempo para prepararse adecuadamente. Me dirigí hacia mi coche. Yo sí. La investigación criminal se hizo pública a los 3 días. Las presentaciones judiciales son públicas en el estado. Cualquiera que buscara el nombre de Mateo lo encontraría. Acusaciones de robo, robo coordinado, investigación de delito grave pendiente. Al final de esa semana, hice 3 llamadas telefónicas. No a Mateo. A personas que podían hacer que su situación ya desesperada fuera imposible. Comencé con el contrato de arrendamiento de la oficina. Tomás Bravo era dueño del edificio donde Mateo había firmado su compromiso de 3 años. Habíamos trabajado juntos en 2 tratos comerciales durante la última década. Relación profesional construida sobre el respeto mutuo y cierres exitosos. Lo llamé desde mi estudio un viernes por la tarde. Tomás. Héctor Owens. ¿Cómo van las cosas? Ocupado como siempre. ¿Qué puedo hacer por ti? Nada urgente. Solo quería mencionar algo que deberías saber. Uno de tus inquilinos, Mateo Owens, Suite 412,
Se encuentra actualmente bajo investigación criminal por delito grave de robo. Registro público. Presentaciones judiciales disponibles. Silencio. Luego. Ese es tu hijo. Sí. Y me estás diciendo esto ¿por qué? Porque tienes un negocio que proteger. Lo que hagas con la información es tu decisión. Mantuve mi tono neutral. Factual. Pensé que querrías saberlo antes de tomar decisiones sobre renovaciones de arrendamiento o arreglos de pago. Agradecido. Su voz había cambiado al cálculo de negocios. Lo investigaré. El contrato de arrendamiento tenía una cláusula estándar sobre la conducta criminal que afecta la tenencia. Tomás la encontraría. Él actuaría en consecuencia. No porque se lo pedí, sino porque proteger los valores de su propiedad era un negocio inteligente. La segunda llamada fue a Carla Vega en el First Capital Bank. No era la oficial de préstamos de Mateo. Nunca había discutido información de clientes conmigo, pero sí el departamento de cumplimiento. Reporte de servicio público. Señora Vega. Llamo para informar información disponible públicamente con respecto a un titular de préstamo que puede estar involucrado en actividad criminal. Números de caso disponibles a través de los registros judiciales del condado. Profesional. Factual. Legal. Los bancos tienen protocolos automáticos para titulares de préstamos bajo investigación por delito grave. Disparadores de evaluación de riesgos. Revisiones obligatorias. El préstamo de alto interés de Mateo ya lo señalaba como de alto riesgo. Agrega la investigación criminal y los algoritmos harían el resto. La tercera llamada fue más delicada. Andrés Chen, abogado de bienes raíces comerciales, que había referido a varios clientes a Mateo durante el último año. Habíamos cerrado tratos juntos, nos conocíamos las reputaciones. Me reuní con él para tomar un café en el centro. Andrés, aprecio que me hayas hecho un espacio. Siempre. ¿Qué tienes en mente? Deslicé una carpeta sobre la mesa. Mi hijo está bajo investigación criminal por robo, fraude financiero, robo coordinado. Los registros judiciales son públicos. Pensé que debería saberlo antes de referir más clientes a su camino. Él no abrió la carpeta de inmediato. Solo me miró, evaluando. Estás torpedeando a tu propio hijo. Estoy proporcionando información objetiva para proteger a tus clientes. Lo que hagas con ella es tu elección. ¿Por qué me dices esto? Porque valoras tu reputación y tus clientes confían en tus referencias. Si el negocio de Mateo colapsa bajo cargos criminales, todos los conectados con él serán salpicados. Te estoy dando la oportunidad de retroceder antes de que eso suceda. Abrió la carpeta. Leyó la primera página. La cerró. Aprecio el aviso. Cortesía profesional. Andrés Chen dejó de referir clientes en el transcurso de la semana. La voz corre en las redes profesionales. No chismes. Solo gestión de riesgos. Personas protegiendo sus negocios, sus reputaciones, sus clientes. Las consultas de negocios de Mateo se agotaron. Sus consultas programadas se cancelaron. Su cartera se vació. La revisión automatizada del banco se activó el 30 de abril. No sabía el momento exacto. No lo necesitaba. Los mecanismos eran predecibles. Prestatario de alto riesgo más investigación criminal equivale a cláusula de aceleración de préstamo. Práctica estándar. Mateo recibió una notificación de que su préstamo de $180,000 estaba siendo exigido. Reembolso total requerido dentro de 30 días. Imposible para alguien sin flujo de ingresos. Deudas crecientes y un negocio en colapso. Tomás Bravo invocó la cláusula de terminación del contrato de arrendamiento el 5 de mayo. Investigación criminal que afecta la reputación de la propiedad. Incumplimiento del inquilino en el mantenimiento de las operaciones comerciales. Incumplimiento de los términos del arrendamiento. Mateo tenía 30 días para desalojar. No contacté a Mateo. No me regodé. No expliqué. Simplemente observé cómo caían las fichas de dominó con el mismo desapego profesional que había usado para monitorear un cierre complejo. Cada pieza moviéndose exactamente como se predijo, cada consecuencia fluyendo naturalmente de la anterior. A mediados de mayo, Mateo no tenía oficina, sin préstamo activo, sin cartera de clientes, sin fuente de ingresos. Valeria dejó de publicar en las redes sociales. Su casa salió a la venta, no por elección, sino por necesidad.
Los pagos de la hipoteca dejaron de ser teóricos cuando no entraba dinero. Me senté en mi estudio una noche, a fines de mayo, revisando la línea de tiempo que había mantenido. Febrero. El robo. Marzo. Protecciones legales establecidas. Abril. Desafío de competencia, desestimado. Investigación criminal abierta. Mayo. Estructura comercial colapsada. Eficiente. Preciso. Completo. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Respondí. Papá. La voz de Mateo era áspera, agotada. Por favor, necesitamos hablar. Solo tú y yo. No dije nada. Dejé que el silencio se extendiera. Iré a tu casa. Mañana por la mañana. Te lo pido. Por favor. Lo consideré. Este era el momento que había estado diseñando durante meses. Mateo despojado de influencia, de opciones, de dignidad, viniendo a suplicar porque no tenía a dónde más recurrir. 10 de la mañana. Porche delantero. No traigas a Valeria. Colgué antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono sobre mi escritorio al lado de las carpetas de pruebas que habían construido este momento, pieza por pieza documentada. Mañana por la mañana Mateo llegaría a mi puerta sin nada más que desesperación. Y yo estaría listo. El coche de Mateo entró en mi camino de entrada exactamente a las 10 de la mañana de un martes, a principios de junio. Me paré en el porche delantero. Brazos cruzados. Puerta cerrada detrás de mí. La misma posición que nuestra última confrontación, pero todo había cambiado desde entonces. Salió solo, sin Valeria, sin aliados, sin influencia. Parecía vacío, sin afeitar. Camisa arrugada. Sombras bajo sus ojos que hablaban de noches sin dormir y pánico creciente. La fecha límite de 30 días del banco estaba a 9 días de distancia. El 15 de junio, $180,000 a pagar en su totalidad. Imposible. Se acercó lentamente, subiendo los escalones del porche como si cada uno requiriera un esfuerzo deliberado. Esperé. Dejé que el silencio fuera mi primera arma. Papá. Su voz se quebró ligeramente. Lo siento. Cometí errores terribles. Estaba desesperado y fui estúpido y lo siento. Por favor, solo ayúdame. Soy tu hijo. Dejé que el silencio se extendiera. 5 segundos. 10. Viéndolo inquietarse. Viéndolo esperar. Viéndolo darse cuenta de que no iba a facilitarle las cosas. Fuiste mi hijo. Luego te convertiste en un ladrón que atacó a su propio padre. Lo sé y yo. Se detuvo. Se reagrupó. Devolveré las cosas que todavía tengo. Los relojes. Algunas de las joyas. Haré pagos por el resto. Solo pídele al fiscal que retire los cargos. Por favor. Entré en la casa sin hablar. La expresión de Mateo parpadeó entre la esperanza y la confusión. Regresé 30 segundos después con un documento que había preparado 3 días antes. Había sabido que esta conversación llegaría. Lee esto. Lo tomó, escaneando la primera página. Su rostro pasó por la esperanza, la comprensión y luego la ira a medida que la comprensión se asentaba. ¿Confesión pública? ¿Renunciar a toda herencia? ¿Quieres que me humille? Quiero que asumas la responsabilidad. Confiesa lo que hiciste. Devuelve lo que puedas. Acepta que nunca te beneficiarás de mi muerte. Haz eso y no presionaré para que vayas a prisión. Arrugó el documento en su puño. Lo tiró al suelo del porche. No lo haré. No voy a permitir que me conviertas en el villano cuando estás destruyendo a tu propio hijo por un error. Por dinero. A esto se reduce todo. Valoraste la propiedad más que la familia. No, tú valoraste la propiedad más que la familia. Lo planeaste, lo ejecutaste y ahora te enfrentas a los resultados. Simplemente me niego a salvarte de ellos. Te odio. Las palabras salieron planas. Factuales. Espero que lo sepas. Espero que lo recuerdes. Recordaré que elegiste el orgullo sobre el pragmatismo. Recogí el documento arrugado, alisándolo contra mi pierna. 48 horas. Después de eso, la oferta expira. Se alejó. No corrió. No se fue dramáticamente. Simplemente caminó hacia su coche con la postura derrotada de alguien que lo había perdido todo. Y todavía no podía admitir por qué. Lo observé alejarse.
Luego entré y archivé el documento arrugado en mi estudio. Evidencia de que había ofrecido misericordia. Evidencia de que la había rechazado. Luego llamé a Renata. «Está hecho», se negó. «Programa una reunión de la fundación». «¿Estás seguro de esto?» Nunca he estado más seguro de algo. La campaña de rumores de Valeria comenzó esa misma semana. Conocidos mutuos llamaron, preguntas sutiles sobre problemas familiares y si estaba siendo demasiado duro con Mateo por desacuerdos menores. La manipulación social fue transparente. Pintar a Héctor como el anciano cruel, a Mateo como la víctima de la vindicación paternal. No funcionó. La investigación criminal era de registro público. Cualquiera con acceso a Internet podía encontrar las presentaciones judiciales, las acusaciones de robo, la documentación de la evidencia. Héctor Owens tenía 3 décadas de reputación en la comunidad empresarial de la gran ciudad. Valeria tenía una narrativa de un mes que contradecía hechos documentados. La realidad ganó. 3 semanas después, me senté en la oficina del abogado de la fundación. Renata estaba allí, junto con 2 contadores y un especialista en estructuras fiduciarias caritativas. La mesa de conferencias estaba cubierta con documentos, títulos de propiedad, transferencias de cuentas de inversión, asignaciones de activos líquidos. «Esto es permanente», dijo Renata. «No por primera vez. Una vez que firmas, estos activos pertenecen a la fundación. No puedes reclamarlos. Entiendo. Estás transfiriendo todo. $2.100.000 en activos totales. Vivirás de tus ingresos actuales y de lo que generes en el futuro. Pero la riqueza acumulada se ha ido de mi patrimonio personal. Quiero que todo sea transferido. Propiedad, inversiones, cuentas, todo. La fundación proporcionará becas para jóvenes emprendedores que demuestren integridad. Personas que construyen negocios honestamente». El abogado deslizó el documento final sobre la mesa. Transferencia irrevocable de activos. Fundación Emprendimiento Owens. Firmé. El notario selló. Estaba hecho. Renata me miró con algo entre respeto y curiosidad. «Acabas de desheredar permanentemente a tu hijo. Acabo de asegurar que mis activos ayudarán a las personas que los merecen». Me puse de pie, recogiendo mis copias. «¿Cómo progresa el caso penal?» «El juicio está programado para agosto». «El fiscal confía». Asentí una vez. «Bien». Salí de la oficina y conduje a casa a través del calor de la tarde de la capital del estado. Los documentos firmados en el asiento del pasajero. La fundación estaba establecida. Las becas se lanzarían en otoño. Jóvenes emprendedores con planes de negocios sólidos y carácter demostrable recibirían financiación para iniciar proyectos honestos. Mateo no recibiría nada, ni de mi patrimonio, ni de ninguna herencia futura, ni de ninguna maniobra legal que pudiera intentar. La estructura de la fundación era inexpugnable. Yo había construido algo permanente a partir de las ruinas de nuestra relación, algo que nos sobreviviría a ambos. Ayudaría a personas que nunca habían oído hablar de Mateo o su traición. Crearía valor donde él había intentado destruirlo. A la mañana siguiente volví al trabajo. Una muestra de propiedad comercial para un cliente potencial. Negociaciones de contrato en un arrendamiento de espacio comercial. Actividades comerciales normales que no tenían nada que ver con la venganza, la justicia o el drama familiar. La vida continúa como lo hace, independientemente de lo que se queme detrás de ti. El juicio concluyó un jueves a mediados de agosto. Mateo se declaró culpable de cargos reducidos. El fiscal no pudo probar todos los elementos del robo grave original, pero hubo suficiente para la condena por allanamiento criminal y robo de propiedad por más de $30.000. La jueza no fue comprensiva. Me senté en la galería del tribunal, tercera fila, observando la sentencia. Renata se sentó a mi lado, profesional y silenciosa. Mateo estaba de pie ante el estrado con su abogado, los hombros encorvados, esa misma postura derrotada de nuestra confrontación en el porche. «Señor Owens», la voz de la jueza Herrera llevaba el peso del juicio considerado. «Usted orquestó un robo contra su propio padre. Usted violó su hogar, su seguridad, su confianza. El tribunal no encuentra factores atenuantes que excusen tal traición calculada.
Ella lo sentenció a 3 años de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario y $50,000 de restitución, sin tiempo de prisión. Primera ofensa: declaración de culpabilidad total, acuerdo de pagar la restitución. Pero la condena se mantendría permanentemente. La violación de la libertad condicional resultará en encarcelamiento, agregó la jueza. Se reportará a su oficial de libertad condicional semanalmente cualquier nueva ofensa, cualquier incumplimiento de las condiciones, y cumplirá la sentencia suspendida. ¿Entiende? Sí, su señoría. Valeria no estaba en la sala del tribunal. Ella había solicitado el divorcio en julio. Los papeles fueron entregados mientras Mateo se preparaba para el juicio. Movimiento pragmático, protegiéndose de sus responsabilidades legales y financieras, saliendo antes de que el colapso fuera completo. Mujer inteligente. Simplemente usó su inteligencia para los propósitos equivocados. Las consecuencias profesionales siguieron automáticamente. La licencia de bienes raíces de Mateo fue revocada. Sus certificaciones de consultoría en tecnología fueron suspendidas. Las asociaciones profesionales lo expulsaron. Procedimientos estándar para condenas penales en campos con licencia. Para septiembre, se había mudado a un pequeño apartamento en el norte de la capital del estado, trabajando en ventas minoristas para cubrir los gastos de manutención mientras pagaba la restitución. La casa se vendió por menos del saldo de la hipoteca. Valeria se mudó a otro país para un nuevo comienzo con alguien a quien probablemente había estado viendo durante meses. La investigación criminal concluyó. El detective Rodríguez cerró el expediente del caso con una nota de satisfacción. Este tipo de casos de robo familiar rara vez terminaban con condenas reales. La fundación otorgó sus 3 primeras becas a fines de septiembre. Jóvenes emprendedores con planes de negocios sólidos, carácter demostrable y necesidad genuina. 2 mujeres. Un hombre, de 24 a 29 años, iniciando negocios en agricultura sostenible, tecnología educativa y consultoría de atención médica. Asistieron a la ceremonia de premios en la oficina de Renata. Les estreché la mano. Expliqué el propósito de la fundación sin mencionar el nombre de Mateo. No necesitaban conocer la historia de origen. Solo necesitaban la oportunidad. Una beneficiaria, María Sandoval, preguntó qué inspiró la fundación. Aprendí que la integridad importa más que los lazos familiares, dije. Los negocios construidos sobre la deshonestidad se derrumban. Los negocios construidos sobre el carácter perduran. Quiero apoyar lo último. Ella asintió, entendiendo sin necesidad de detalles. La vida continuó. Transacciones inmobiliarias, reuniones con clientes, muestras de propiedades. Cerré un importante trato comercial en octubre. Complejo de oficinas en el distrito de negocios. Una comisión de 7 cifras. El trabajo que siempre había hecho. Ininterrumpido por los meses de confusión legal y personal. Mateo intentó contactarme 2 veces. Una en noviembre, un mensaje de texto que eliminé sin leer. Una a principios de diciembre. Una carta enviada desde la Oficina de Libertad Condicional. Sostuve el sobre, sintiendo su peso, consideré leerlo, decidí no hacerlo. En cambio, lo rompí por la mitad sin abrirlo. Luego por la mitad de nuevo. Y otra vez, hasta que fueron trozos del tamaño de confeti que no significaban nada. Lo que Mateo quisiera decir, disculpa, justificación, súplica de reconciliación, no necesitaba escucharlo. El tiempo para la comunicación había pasado. Él había tomado sus decisiones. Yo había tomado las mías. Habíamos terminado. Dejé caer los trozos rotos en la basura. Volví a mi escritorio, donde una propuesta de propiedad comercial esperaba mi firma. A través de la ventana, el horizonte de la capital del estado brillaba bajo el sol de diciembre, un frente frío acercándose. Las temperaturas bajando a los 50 grados. Buen día para los negocios. Mi teléfono sonó. Número desconocido, pero respondí. Las llamadas de clientes provienen de todas las fuentes. Héctor Owens. Señor Owens, soy Patricia Chen. Estoy buscando comprar una propiedad comercial en el distrito de almacenes. Su nombre fue muy recomendado. Profesional. Firme. Sin cambios. Aprecio la referencia. Hábleme de sus necesidades. Hablamos durante 20 minutos.
Espacio de oficina para una empresa de tecnología en crecimiento. Requisitos de metros cuadrados específicos. Parámetros de presupuesto. Consideraciones de tiempo. Tomé notas. Hice preguntas aclaratorias. Programé una muestra de propiedad para mañana por la mañana. Normal. Rutinario. El trabajo que había estado haciendo durante 30 años y que continuaría haciendo hasta que decidiera detenerme. Cuando colgué, miré el cubo de basura donde estaban los trozos de la carta rota. Luego la carpeta de la fundación en mi credenza. 3 becarios. Progresando. Los primeros informes trimestrales mostraron un sólido desarrollo empresarial, una gestión financiera cuidadosa, una planificación de crecimiento estratégico, jóvenes emprendedores que comenzaban honestamente construyendo algo real. Volví a la propuesta de propiedad comercial, leyendo los términos del arrendamiento y las estructuras de precios. La vida continuaba hacia adelante, sin pensar en lo que se había quemado, sin mirar atrás a la destrucción que había sido necesaria y apropiada. Afuera, la gran ciudad se movía a través de sus ritmos vespertinos. Tráfico en las calles, grúas de construcción salpicando el horizonte. La ciudad creciendo y cambiando como siempre lo hizo. Firmé la propuesta, la archivé en la carpeta de tratos pendientes y pasé al siguiente elemento de mi lista. Trabajo. Siempre trabajo. La acumulación constante de transacciones, relaciones, reputación, la vida que había construido durante décadas. Protegida cuando fue amenazada. Continuada cuando la amenaza fue neutralizada. Justicia cumplida. Límites mantenidos. La vida continúa. Exactamente como debería ser. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por mirar.